vamos a darle el muy buenos días al ingeniero Jorge Guate. ¿Cómo le va, mi estimado Jorge? Vecino, ¿qué es de su Sí, vida? ¿Cómo está? Gracias por un atender. fuerte abrazo a todos los que están en la mesa. Lamento mucho, no tengo claro quiénes están. Andrés, yo creo que don Julio también está ahí, ¿verdad? Julio Alcides Montilla, y tenemos a nuestras compañeras, tanto a Romina Ceballos como a Noemí Ceballos, que ya hemos dicho que no son primas, pero son tocayas de apellido. Bueno, Así es que estamos aquí entonces con esta comienzo, delantera comienzo, listos para las preguntas, mi estimado Jorge. entonces comienzo como se debe. Primero saludando a las damas, a las tocayas Ceballos, eh, Claro. también. Bueno, la que no ha preguntado hasta ahorita es Noemí, ¿verdad? Así que empecemos con Bueno, usted, puede preguntar, con puede Noemí, preguntar, puede con las preguntar. preguntas. En este tema Alcides que también, un ha abrazo, ¿no? causado hasta el rechazo de la Comisión de lo Laboral de la Asamblea. Claro. ¿El acoso laboral? No, en el tema del IES. Tema del IES. Tema IES. Salió la comisión que preside Johnny Terán Jr. y creo que todos los asambleístas, no sé de qué otros partidos son, porque no los conozco, firmaron todos diciendo que están en contra de la declaración del presidente del Consejo Directivo del IES. Ha habido otros también comentarios. Es decir, no cayó bien Claro. esa declaración. Aquí lo comentamos el viernes, Claro. pero vamos con alguien entendido en el tema, ¿no? Como expresidente del Consejo Directivo. Por supuesto que sí. Muy buenos días, Jorge. Un gusto saludarlo, Noemí Ceballos. Sobre las declaraciones que ha dado el señor Peña de enviar en los próximos días, bueno, no necesariamente próximos días, pero en lo posterior, una reforma a la Asamblea para modificar el porcentaje de afiliación y sobre el tema de los años. Hay muchas cosas claramente que no están pues todavía dichas, que no están claras. Pero la primera pregunta sería, ¿quién terminaría asumiendo ese 10% y cómo aplicaría si es que fuera el caso de modificarse los años de afiliación? A ver, bueno, buenos días a todos. Realmente, siempre cuando se habla de la seguridad social es un tema totalmente controversial, ¿no? Y yo creo que el resultado de esta conversación es justamente eso. Una declaración sobre una expectativa de alternativa de solución a un problema gravísimo que tiene la seguridad social, que es el déficit que existe en el fondo de pensiones. Obviamente genera todo un avispero y es normal. Yo en lo personal, en lo particular, lo entiendo porque no solamente es un tema sensible desde la ciudadanía o desde quienes aportamos o desde quienes están jubilados y tienen que percibir sus recursos, sino es que es mucho más sensible desde lo político. Entonces, una simple declaración obviamente se convierte en un tema de discusión y debate. Yo creo que es válido el debate. Estuve revisando las declaraciones del presidente. Aquí hay una realidad. Hay que primero entender al seguro social. El seguro social son 5 seguros en uno, en un solo pago. Y para mí esto es importante poner en contexto la conversación, para que la ciudadanía, a quien tampoco he saludado y aprovecho el momento para saludar a quienes nos escuchan, entendamos de qué se trata nuestra aportación al seguro social, que entre el empleador y el afiliado llega a más de un 21% de nuestros ingresos, ¿verdad? Yo creo que hasta ahí creo que estamos claros. Son 5 seguros. El primero es el de jubilación, vejez y muerte, que es el fondo de pensiones. El segundo es el de salud. El tercero es el seguro social campesino. El cuarto es el de riesgo de trabajo y el quinto es el seguro de desempleo. Comencemos con los dos últimos, seguro de desempleo y riesgo del trabajo. Esos dos seguros no son deficitarios. Esos dos seguros, con el porcentaje de nuestra aportación dentro de ese 21 punto y algo por ciento, hay un porcentaje que uno abona a esos dos seguros. En ese marco, esos dos seguros no son deficitarios.
Entonces, ahí no tenemos un problema. Vamos a los otros 3 seguros. El seguro social campesino es un seguro deficitario. ¿Por qué es un seguro deficitario? Porque todos los aportantes, que somos más de 3 millones, entre voluntarios del Seguro Social Campesino, con relación de dependencia, etcétera, de todos los tipos de aportantes que hay, solamente ingresan a ese seguro por aporte del Seguro Social Campesino, de los campesinos específicamente, de 17 a 20 millones de dólares anuales, pero nos cuesta casi 450 millones de dólares. Eso quiere decir que es subsidiado por todos nosotros a quienes aportamos, ¿verdad? Entonces ahí tienes ya un primer problema. El subsidio que generamos todos en el Seguro Social Campesino. ¿Cómo se paga el Seguro Social Campesino? Quienes son reconocidos como campesinos aportan $2.50 para tener cobertura, jubilación, etcétera, totalmente cubierta, ellos y toda su familia, ¿verdad? El uso de todo aquello genera una inversión de parte del seguro de 450 millones, pero el ingreso solamente son de 17 a 20. Entonces ahí tenemos un primer hueco. Obviamente, si no existiera ese subsidio, ¿verdad? Que es un derecho adquirido, eso obviamente no se puede tocar. Lo que sí se puede incrementar es lo que tiene que pagar cada campesino. Eso ya le genera un déficit al ingreso general de más de 400 millones. Vamos a los otros 2 seguros. Los otros 2 seguros son el de salud, que recibe aproximadamente 1.500 millones de dólares dentro de las aportaciones, pero nos está costando 1.900 millones. Y el último seguro es el de invalidez, vejez y muerte, ¿verdad? Que es el seguro de pensiones, con el que nos pagan el... Hoy ese seguro es totalmente deficitario. Se lo he explicado no desde ahora, desde el año 2021, que hicimos el primer estudio con el Banco Mundial, y luego quien encabezó ese estudio fue nombrado como presidente de una comisión en el gobierno anterior, y hoy el IES está utilizando ese estudio para trabajar en aquello. Demuestra que hay que ir haciendo cambios definitivos en el seguro de pensiones. Si no, quienes aportamos hoy muy probablemente no vamos a poder recibir nuestras pensiones. Las pensiones del día de hoy yo creo que están aseguradas. Quienes están recibiendo su seguro, su jubilación, están asegurados, reciben por parte del seguro, más la contraparte que es el subsidio, un subsidio que yo creo que hay que revisar de parte de el gobierno nacional, que coloca más de 2.300 millones de dólares al año, a veces se retrasa, a veces paga al día, y con eso se cubre esa necesidad de pago de pensiones a más de los 500.000 jubilados que existen el día de hoy. Y finalmente, obviamente, tenemos el problema de quienes aportamos el día de hoy y que no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Porque para que tú puedas sostener las pensiones, y aquí dividamos, olvidémonos del resto de seguros, hablemos solo del seguro de invalidez, vejez y muerte, que es el seguro de pensiones. Ese seguro que paga las jubilaciones, el día de hoy debería tener 8 aportantes, quiere decir 8 afiliados activos por cada jubilado. Hoy tiene 5. Y muy pronto, en poco tiempo, en pocos años, va a tener 3. ¿Por qué? Porque se va incrementando los jubilados a una velocidad más rápida de lo que crecemos afiliados. Por eso es que el problema se convierte en un problema grave. Tuvieras que reactivar la economía a un ritmo en el cual existe un nivel de empleo que permita lograr esos 8 afiliados activos por cada jubilado. Y eso sabemos que en la situación el día de hoy es extremadamente compleja, incierta, porque llegar a ese ratio es demasiado, es muy agresivo. Creo que no es muy posible. Por ende, hay que revisar la política del pago del seguro de pensiones y sobre cómo se calcula.
hizo dos declaraciones el presidente del IES. La primera fue que hay que revisar, y que eso yo lo he sostenido también desde muchos años atrás, no podemos seguir calculando el pago de pensiones en función de los 5 mejores años de aportación del sueldo de quienes estamos afiliados. Porque la realidad es que ese cálculo, lamento decirlo con estas palabras, termina siendo perverso para el fondo de pensiones, porque es insostenible. Hay muchas personas que comienzan ganando $460, ¿verdad? Con el mínimo, pero terminan ganando $3,000 en su vida y terminan pagando sobre sus 5 últimos mejores años de ingresos. Fueron $3,000, se jubilan sobre $3,000. Entonces, ese cálculo tiene que ampliarse a 10, a 20, a 30 años, al número que tenga que ser para que el monto que tú te mereces en el momento de jubilarte, más, menos, el que sea, el que fuere, ¿verdad? Esté de acuerdo a lo que tú has aportado, más no a lo que la política quiere pagar, porque aquí es cuando juega la política. Entonces, ese es un primer problema. Y el segundo problema es si el porcentaje, el pedazo de ese 21% que incrementa y que completa el fondo de pensiones es suficiente el día de hoy, y la respuesta es no es suficiente. No es suficiente porque no asegura que quienes aportamos el día de hoy vayamos a recibir nuestra pensión en el futuro, o muy probablemente, si sostienes las cosas como están, vas a recibir una pensión, pero muy por debajo de la que pagas el día de hoy. Porque ni el Estado va a poder seguir subsidiando, ni el fondo va a poder seguir subsistiendo con el incremento de los jubilados en el tiempo, independientemente de que el tiempo o la expectativa de vida del ciudadano, cuando este seguro se pensó muchos años atrás, ha cambiado. Antes era 70 años, hoy esto está por encima de los 85 años, quiere decir que el seguro social más tiempo a jubilados de lo que antiguamente hacía. Antes pagaba menos tiempo, hoy paga más tiempo. Y ahí hay que, sumarle algo más, de que quienes aportamos al seguro social, aportamos por 12 sueldos, pero cuando no jubilamos recibimos 14 sueldos. Ergo, en ese porcentaje tampoco está incluido ese valor. Para poder cubrir ese valor de 13º y 14º en el 2020, por orden de la Corte Constitucional, tuvimos que modificar, quitarle al seguro de riesgos de trabajo y al seguro de desempleo, tuvimos que quitarle un pedacito de su porcentaje para incrementar el fondo de pensiones y con esto cubrir el monto para los jubilados del 10º. Pero eso no debería funcionar así. No debería funcionar de esa manera. Entonces, claro, el día de hoy, ¿qué ha hecho el presidente del IES? Ha hecho una radiografía, ha visto la necesidad en la cual, de acuerdo al estudio hecho por la Comisión y el estudio del Banco Mundial, se debería colocar, y ha dado una cifra de porcentaje que en el tiempo, si no hacemos nada, vamos a tener que incrementar en aportación, independientemente que el que aporte sea el Estado, porque puede ser el Estado, claro, el afiliado, porque puede ser el afiliado, o el empresario, porque puede ser el empresario. Porque eso no se ha discutido tampoco, ni se ha conversado. Él ha dado una cifra en función de la realidad del día de hoy. Ojo, hay mucha gente que dice, claro, hay que vender activos, claro, hay que mejorarlo de aquí, claro, hay que mejorarlo de acá, claro, hay que reducir la grasa. Todo eso ayuda y te da unos años de vida, pero no le da sostenibilidad al fondo. Eso lo que quiero intentar hacer entender es que si no existe un viraje, una reforma integral real, un término medio, porque claro, tú dices, aumentémosle el 30%,
salta todo el mundo, todos vamos a saltar. El que es empresario va a saltar, el que es aportante va a saltar, peor los más pobres, porque le estás De quitando un acuerdo. porcentaje importante. Pero él lo que ha establecido, y yo lo he leído muy bien, lo he visto muy bien, es al monto donde hay que llegar para que este problema no resuelva. La otra es comenzar a aumentar el requerimiento de tasas de interés en función de los rendimientos que tienen los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Quiere decir que esos fondos que tú recibes, que los pones a invertir, ya no ganen el promedio del 7%, sino ganen el 9%, ganen el 10%, el 11%, el 12%, para reducir esa brecha actuarial que existe el día de hoy sobre ese fondo. Entonces, básicamente yo creo que hay que bajar un cambio en la discusión, porque es política. Ahí vi que el representante de los trabajadores también dijo que ellos van a estar en contra y todo. Claro, esto no se trata de estar a favor o estar en contra. Esto se trata de sentarse en una mesa y que exista una verdadera discusión para buscar todas las alternativas técnicas, no políticas, De acuerdo. para que el seguro social no se mantenga el fondo de pensiones. Ojo, el fondo de pensiones. No me refiero ni al fondo de salud, porque es otra historia, otra conversación larga, ¿verdad? Ni el seguro social campesino, que es otra conversación larga. Estamos hablando del fondo de pensiones y hoy lo que se discute sobre todo, el problema más grave, es el fondo de pensiones. El seguro de salud más es un tema de trabajo y eficiencia y recorte de grasa que yo creo que se puede lograr. De acuerdo, coincido y solamente igual para la audiencia, esto no es un tema solamente de Ecuador, es un tema a nivel mundial. El sistema de pensiones, España es otro país y es un tema, como usted muy bien lo ha explicado, ingeniero, sobre todo matemático. Al momento que haces un cálculo con una estimación, una expectativa de vida y tu nivel de aportantes empieza a disminuir y la expectativa de vida se empieza a alargar, hoy se habla de vivir hasta 100 años, claramente vas a tener en algún momento un hueco que si no se hace algo se va a tener que cubrir. Ahora, antes de las declaraciones de una propuesta de reforma de ley, se hablaba también sobre cambiar un poquito el modelo, que creo que es parte también de lo que usted ha tocado, sobre cambiar modelos de ingresos del IES, porque claramente tienen que empezar a ser un poquito más creativos. Y recuerdo que el señor Peña también decía algo así como de hacer un modelo más financiero en el sentido de que si alguien aportaba, pues iba a ganar un rendimiento, y me parece que eran hasta personas a partir de 16 años. Una cosa si era algo como más novedoso, como estos, digamos, plan B para poder hacer de que ese fondo de pensión sea más atractivo. Ahora, al momento que propone subir un porcentaje y que en realidad que también yo entiendo claramente lo que usted menciona, el tema de medicamentos, de medicina, es algo aparte, pero sí que afecta, porque como aportante yo en el día a día digo, bueno, yo no tengo ninguna retribución hoy por parte del IES, ¿verdad? Y no sé si cuando a mí me toque jubilarme vaya a haber dinero para que me paguen mi pensión. ¿Me explico? Entonces, el punto es, pudiera sonar contradictorio el que por un lado se quiere incentivar más base de aportantes con otro modelo, a la par proponer subir porcentajes. No, yo creo que lo que están haciendo en este momento es barajando alternativas, porque aquí hay que barajar alternativas para que el impacto sea el menor posible. Si no haces un análisis completo, mira, yo te voy a dar una alternativa. Yo siempre planteo esta alternativa, hay que ver si legalmente es posible, pero yo creo que nosotros quienes aportamos al seguro social, tenemos que aportar sobre el 13º y el 14º. Tenemos que aportar. Yo no entiendo por qué nosotros no aportamos o no se nos tiene que pagar 13º y 14º. Claro, viene la discusión si es un derecho adquirido o no. Pero usted me pregunta a mí, yo creo que tenemos que aportar. Aportar nosotros. Porque a Claro, nosotros no nos cuentan $1 por el 13º y 14º. no se paga impuesto a Con- la renta tampoco. Entonces, son cosas, y vuelvo a decir, la política ha establecido muchas dádivas que hemos aplaudido, pero de ahí se nos viene la factura, ¿no? Y yo creo que Ujú. ya comienza a llegarnos las facturas en el caso de la seguridad social. Ya hace rato está pasando la factura de decisiones políticas, no solamente de eso, sino también de un sistema que por más que
se pongan bravos en la comisión de, de los trabajadores o en la comisión de ni sé qué, o el partido político tal, o el grupo tal, por más que todos nos pongamos bravos, es una realidad que tenemos que enfrentar. Porque el el fondo de pensiones no es un fondo que esté mal calculado, no es un fondo en el cual, no es como el fondo de salud, que tú puedes decir, oye, se están robando la plata robando medicamentos. Pues no, entonces hay que trabajar en eficiencia. Aquí el fondo de pensiones, si bien es cierto, sí hay un problema en el cual por flujo tienes que cobrar al sector privado que nos debes y el Estado debería pagar al día, sí, pero ese pago del Estado es para pagar a los jubilados, no es para incrementar el fondo de pensiones. Entonces, el problema es la sostenibilidad del fondo. Es lo que aportas hoy para el futuro. Y eso hay que sentarse en una mesa, hay que llamar a todo actor posible, técnico, más no político, y tomar una decisión y aceptar esa decisión. Yo lo elevaría al más alto nivel, porque lamentablemente aquí ya hay criterios de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, me refiero, hay criterios del Banco Mundial, van criterios de los políticos, del Fondo Monetario Internacional. La realidad es que usted mueve un dedo o toma una decisión y los políticos miden la política. Y esa decisión política le va a pasar factura. Porque ellos piensan en función del voto, no piensan en función del futuro de los ecuatorianos, quienes aportan y quienes se quieren jubilar. Y de ahora es otra. Digamos que el día de mañana existe un boom y el petróleo se disparó al 300%. La inversión pública sube a 10.000 millones. La inversión privada 10.000 millones más y subimos el requerimiento de trabajadores. Y eso incrementa los aportantes. Y llegamos al 8-1. Ahí viene el siguiente problema. ¿Hasta dónde el Estado central, el gobierno, puede subsidiar ese 40% que paga todos los meses para cubrir a quienes jubilan parte de su pensión? Y aquí yo sé que todos los ecuatorianos somos ecuatorianos y todos somos iguales, pero no es lo mismo subsidiar a alguien que recibe $280 que a alguien que recibe la máxima. No es lo mismo jubilar a una persona que su sueldo toda la vida fue 10.000, 15.000, 20.000 dólares y se jubiló con la máxima, ¿verdad? Y que es una persona que sabemos que tiene todos los recursos del mundo y que tú le estás subsidiando su jubilación. Hay gente que le sobran los recursos y que el Estado le subsidia, como el combustible. Total. Como el combustible cuando subsidiamos la super, ¿no? Ya ahora la super no se subsidia. Pero a donde voy es que ese pedacito también hay que analizar a quién el Estado tiene que entregarle subsidio, porque si se incrementan esos aportantes de 5 a 8, en el tiempo, el gobierno del momento va a tener que entregar más recursos para poder subsidiar ese 40% a los jubilados. Porque los jubilados ya no van a ser 500.000, van a ser 600.000. Y eso requerirá más recursos que hoy la Caja Fiscal no los tiene. Claro, eso es al final una referencia circular y coincido totalmente que esto tiene que ser un análisis totalmente técnico. Continuamos con las preguntas de Alcides. Jorge, yo creo como jubilado y como contribuyente, además de periodista, ciudadano y padre de familia, mire, 5 títulos que tengo, que ha llegado la hora que debemos de definir qué se va a hacer con el IES. Ya no más planteamientos, propuestas, tesis, vamos a la práctica. ¿Y cómo? Para mi concepto, mediante una consulta. Aquí están los temas y todos los jubilados y los afiliados ir a las urnas a votar para que las decisiones que tomen estos dos grupos,
sean decisiones vinculantes y definitivas, aislando a los políticos del manejo del IES. Entonces, primera pregunta, y la única diría yo, ¿usted está de acuerdo que el IES solo se dedique a pagar pensiones jubilares y que el tema de la salud vaya al Ministerio de Salud Pública y terminamos el problema? Lo quiero escuchar usted, Jorge. Mira, lo que pasa ahí, Alcides, es que es un tema tan sensible que un buen político en 5 minutos te desarma esa pregunta y la gente te vota no. En 5 minutos, o sea, porque estás hablando de mayor gasto para el ciudadano común. Es como si hubieras hecho una consulta para incrementar el IVA. O sea, te van a contestar que no. Es muy, por más popular que sea el gobierno, ¿no? La gente te va a votar que no. Entonces, se convierte, obviamente, eso sería Jorge, discúlpame, pero es que cuando tú hablas de la gente, daría la impresión de que son los 13 millones de ecuatorianos que votan cada vez que los llaman a votar por obligación. Aquí vamos a votar jubilados y afiliados y punto, nadie más. ¿Para qué? Pero insisto en eso, Alcides. O sea, así sean todos los aportantes que los convoques y tienen la base de datos, se le entregas al CNE y hacen una votación. Yo creo que es cuesta arriba, en mi criterio personal, digamos, ¿no? Pero sería una gran solución. Yo no es que estoy en contra de esa solución, sería maravilloso. El tema es la política, insisto, Alcides. Todo va en función de la política. Porque el IES es una institución pública, todavía no entiendo por qué. Es pública, no debería, a mi criterio, no debería ser, debería ser una cuestión muy aislada, debería ser un organismo tipo la Junta, algo muy aparte, desconectada de la política, donde las decisiones que se tomen vayan en función de quienes aportan y no en función de los gobiernos. Entonces, más bien yo creo que el problema neurálgico está ahí, es la política, lo que tiene hoy al IES en una situación extremadamente difícil. Y ojo, yo ahí, como dicen los argentinos, tengo que bancar al presidente actual, que el presidente del IES actual está diciendo una realidad. Lo que está haciendo son números y los números dicen, tienes que subir a esto para que esto esté cubierto, porque si no está cubierto, obviamente el que va a pagar, porque quienes toman las decisiones somos gente o hemos sido gente que el día de mañana vamos a ser afectados, ¿no? Y obviamente esta reforma va a ir a la Asamblea. ¿Usted qué cree que va a pasar en la Asamblea? Eso va a ser una discusión, ¿verdad? De esas discusiones muy líricas, discursos, van, vienen, y de ahí va a salir un Frankenstein que no sabemos si va a ser mejor o peor para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, yo creo que, claro. Sí, permíteme darle paso a mi compañero Julio Ayala, porque tiene también muchas preguntas que hacerte sobre este tema. Julio, por favor. Gracias. Don Jorge Water, mucho gusto de saludarlo. El mío, don Julio. Yo quiero preguntarle algo. Usted está en la vida pública desde hace muchos años. Usted ha estado en muchísimos cargos muy importantes en la República. Pero yo siempre me quedo admirado de que cuando ya no están en los cargos es cuando se dan cuenta muchas veces de las cosas que hay que hacer, y cuando están en el cargo realmente no pasa nada, porque todo lo que has dicho, Jorge, se pudo en alguna forma haber planteado, haber hecho cuando estabas en funciones. Por ejemplo, el tema del 40% del aporte para la jubilación, el tema de hasta cuándo el Seguro Social tiene que atender la salud de gente que no es afiliada. ¿Hasta cuándo cosas como esas? ¿Hasta cuándo, por ejemplo, el seguro campesino no eleva la aportación del campesino para recibir los beneficios del... ¿Hasta cuándo no hay? Yo cuando estuve de diputado dejé haciendo un código de seguridad social en la Comisión Social y Laboral, que lamentablemente después no pasó al pleno, no lo estudiaron y lo dejaron allí porque siempre hay muchos intereses. Esos intereses son los que te quiero preguntar, Jorge.
son tan grandes que cuando uno llega a un cargo de esos es imposible prácticamente hacer todo lo que tú has dicho. A ver, don Julio, con el respeto que usted se merece y el que yo le tengo, sobre todo por la historia y toda su trayectoria, yo lo que le invito, ahí tiene al frente suyo en la pantalla al presidente y dueño de la radio, que le enseñe todas mis declaraciones en esta misma radio, mientras durante mis 10 meses como presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y usted va a ver cuáles fueron mis declaraciones, mis propuestas y mis soluciones durante esa época. Y usted va a Pero ver eso es que lo que, son las mismas. pero eso, Jorge, eso es lo que te pregunto. Son tan fuertes las presiones que uno teniendo claras las cosas no las puede realizar. Las políticas sin duda. Vea, don Julio, yo todavía me acuerdo haber hecho una declaración sencilla en Radio Centro, colegas de ustedes. Si usted, si la atención primaria, quiere decir la atención por dolor de garganta, esas cositas, ¿no? Con estas oficinas, estos prestadores pequeños externos, al IES le cuestan $12.50, pero en nuestros hospitales nos cuestan $50. Si usted tiene un problema en el fondo de salud, ¿usted qué haría? Le pregunto. ¿A quién le paga? ¿Mantiene el romanticismo de su hospital? Por atención de primer nivel me refiero, obviamente. ¿O simplemente contrata al que le cuesta menos para ahorrar ese fondo de salud? ¿Usted qué hace? Ahí comienza mi primera... di una declaración tal cual como se la di. Y dije, Pero yo agarraría... Déjeme, Jorge, si me permite terminar la idea. Sí, siga. Yo agarraría un pequeño centro de salud nuestro y lo entregaría en concesión, no en propiedad, para que me lo administre un privado, para que me cueste menos todas esas atenciones. 7 veces fui a la asamblea. 7 veces fui a la asamblea. Le voy a dar otra alternativa. Usted, que es jubilado, don Alcides, que es jubilado, no tenían financiado su 13º y su 14º sueldo. No lo tenían. Hoy usted no estuviera recibiendo ni su 13º ni su 14º sueldo. La persona con quien está en 10 meses atendiendo pandemia, curando muertos, curando enfermos y resolviendo problemas en los hospitales, porque yo atendí el seguro social en los 10 meses más complicados, donde tenías un problema sanitario y donde tenías un problema gravísimo, que era el de corrupción en los hospitales. Parece que eso, por favor, no nos olvidemos. Y le resolví a que le esté financiado su 13º, su 14º. ¿Cuánto le costó? Ni $1. El problema es lo politizado. La presión política, ahí estoy de acuerdo con usted, totalmente genera un problema que hace que los gobiernos, por medición política, no tomen decisiones. Hoy yo lo que estoy viendo es que el presidente actual, el presidente del IES, está haciendo un planteamiento real, que es el mismo planteamiento que hicimos nosotros en función del estudio que hicimos. Cuando hubo este problema, el presidente del IES, contraté un estudio al Banco Mundial, porque yo no le voy a hablar a usted, ni le puedo hablar a la ciudadanía, ¿verdad?, de memoria. Yo tengo que buscar documentos que sostengan la problemática. Ese documento es lo que 3 años después estamos discutiendo el día de hoy. Y sin duda, todo lo que usted tenga que hacer, usted va a necesitar una reforma a la ley. Cuando usted puede tener toda la voluntad del mundo. Usted hace toda la reforma a la ley y usted envía ese documento a una asamblea que no es la misma asamblea en la que estuvo usted, don Julio. Una asamblea en la cual tenías gente de categoría. No quiero deslegitimar la asamblea actual, pero por lo menos la asamblea de mi época era una asamblea muy mala, y todos sabemos aquello, que tenía poca gente buena. Para ser más ecuánime, 50 buenos, 50 malos. Donde se envió una reforma de cómo se tenía que elegir el consejo directivo del IES, y salió un Frankenstein de la asamblea. Salió un Frankenstein. Entonces,
Usted agarra ese documento técnico, lo envía a la asamblea y el resultado final, agrave mis palabras, va a ser un documento que muy probablemente, bueno, la asamblea de hoy es una asamblea que yo tengo un mejor criterio por lo menos que las anteriores, va a tener un documento que va a ser un Frankenstein. Le voy a poner un solo ejemplo para que tenga una idea del problema de la política, ¿verdad? Y ojo que hablo de una gran asamblea del día de hoy versus las anteriores. Se envió una reforma del IVA al 15 y salió una reforma, incrementaron el IVA del 13 y con posibilidad de subirlo al 15. Una propuesta de subir el 5% de salida de divisa del 3,75 al 5% y sumaron a eso el 3,25 a las grandes empresas, grandes aportantes al país. Entonces, usted sabe en la asamblea lo que entra, lo que usted no va a saber es lo que sale. Entonces, Jorge, hay un problema en el cual sí hay que sentarse y hacer un verdadero análisis de cuánto y el cómo hacerlo para que realmente la decisión que se tome sea la verdadera y técnica posible. Jorge, ¿debería el gobierno central dejar de manejar el IES? Yo sí, creo que sí. Yo creo que este es un tema que hay que independizarlo del Estado central, pero no de la política más que del Estado central. De la política más que del Estado central. Si usted tiene afiliados, jubilados y tiene trabajadores, tienes 3. Obviamente de esos 3, afuera del gobierno, el Estado. Jubilados no tienen representación en el Consejo Directivo del IES. El Consejo Directivo del IES está conformado por el representante del presidente de la República, por el representante de los trabajadores, por el representante de los empleadores. De esos 3, 2 políticos, trabajadores y el del gobierno, ¿verdad? Son políticos. El de los empleadores no es político. De ahí usted tiene a los jubilados que no tienen representación. Usted muy bien pudiera sacar al gobierno, ¿verdad? El día de mañana se toma la decisión y dejar eso en manos de 3. Que no depende del voto, que no sea un tema de soy popular o no soy popular. Eso es lo que hace que los gobiernos no puedan establecer planteamientos fuertes, fuera de que este gobierno ha tenido la interesa política, hay que decirlo, hay que reconocerlo, de enviar reformas a la Asamblea que uno no se espera, ¿no? Enviar una reforma a la Asamblea, subir un IVA del 12 al 15, ¿verdad? No es una cuestión fácil, es algo que cualquier otro gobierno se hubiera aguantado, pero ellos lo hicieron. Una necesidad fiscal que el día de hoy obviamente ya tuvo un resultado y que esperamos que eso pueda ayudar mucho a la situación económica del país. Entonces hay que esperar que vaya a ser este gobierno, independientemente que yo coincido con usted, yo creo que el IES debería estar fuera del gobierno central. Eso debería estar manejado por afiliados, jubilados y empresarios, y se debería buscar una forma, lo menos política posible, de poder administrar, y su administración ya no debería, su personal no debería ser personal que dependa del código laboral público, sino más bien del código laboral privado, del código de trabajo normal, ¿no? Don Andrés Mendoza y Paladines, continúe, por favor. Muy bien. Una última, gracias Julio, una última inquietud cuando son las 10:07 para nuestro invitado, el expresidente del Consejo Directivo del IES, el ingeniero Jorge Watet Rechuán. También fue gerente general de la Corporación Financiera Nacional, entre otras importantes dignidades. Sobre el tema del BIES, ¿cómo se hace para reformar la conformación del directorio del BIES? Porque en el directorio del BIES hay varios delegados del Poder Ejecutivo, especialmente me refiero al ministro de Finanzas, no de este gobierno, sino de todos los gobiernos. Y el ministro de Finanzas, a su vez, o el Ministerio de Finanzas, a su vez, es uno de los principales deudores del IES, por un lado, y por otro lado, es uno de los que más compra bonos del BIES. Entonces, 10.000 millones. no deberían de estar ahí adentro, pues, Jorgito. Sin duda,
Estamos totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El Ministerio de Finanzas no puede ser parte del directorio del BIES. Aunque O sea sea, a ver, Claro. vámonos un poco más allá, ¿no? Yo en lo personal, yo no hubiera creado el BIES, no lo hubiera creado. Yo creo que esos recursos, eh, va a sonar un poco mal, en una de esas políticamente incorrecto, y esos recursos los hubiera trasladado a través de la banca para colocar el crédito hipotecario. Y le voy a explicar por qué. Hoy el BIES no puede sostener la cartera hipotecaria, no la puede controlar. Al no poderla controlar y hacer una mala gestión de cobro, genera una alta morosidad. Al generar una alta morosidad, ¿verdad? Generas un impacto también, obviamente, a los recursos que le corresponden al fondo de pensiones. Entonces, si bien es cierto, tú tienes ahí un ingreso importante, tasas de interés, etcétera, el crédito hipotecario del IES tiene una alta morosidad. Y esa alta morosidad, no solamente por un problema económico, sino por una falta de buena de gestión de cobro, ¿verdad? No se puede controlar fácilmente. Entonces, no necesitabas un banco realmente. Eso podías haber entregado a la banca privada esos recursos para que esos recursos se puedan colocar en créditos hipotecarios con todos estos beneficios. Y por el otro lado, eh, los quirografarios los podías entregar directamente de forma automatizada, como lo hacen el día de hoy. Esos están cubiertos, no tienen morosidad. Y de ahí las inversiones en papeles del Estado o inversiones en sectores privados, eso es un comité, eso no es nada del otro mundo. Pero sí, yo creo que hay que reformar ese directorio que hoy está conformado por miembros de los afiliados y de los jubilados. Y de ahí le sumas al presidente del IES y le sumas al Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas no debería estar ahí. No debería estar ahí. Ahí estamos totalmente de acuerdo, eso fue un planteamiento. Y no solamente eso, sino es que toda propuesta que hace el BIES a su deudor y a su deudor Ministerio de Finanzas, normalmente los ministros de Finanzas ¿cómo se llama? Los culebrean. Ejemplo, y lo tengo que decir frontalmente. Yo hice la propuesta de que como parte de pago, el Banco del Pacífico pase a manos del IES, pase a manos, perdón, del BIES, las acciones, para pagar la deuda que el Estado tenía con el BIES o la deuda que el Estado tenía con el IES en función a todas estas aportaciones. Y que la rentabilidad del Banco del Pacífico, sin tocar el Banco del Pacífico, que siendo estatal se maneja muy bien, sirvan para incrementar esos recursos, esos fondos, porque tiene una buena rentabilidad sobre patrimonio, está llegando al 10%, 11% de rentabilidad sobre patrimonio el Banco del Pacífico, y eso incrementa el fondo de pensiones. Obviamente el Ministerio de Finanzas se opuso, ¿no? No, en su momento no quiso hacerlo. Entonces son temas muy políticos, muy de adentro, eso quizás puede ser los poderes que habla Julio Ayala Lazo, que son los que lamentablemente a veces tuercen el brazo y tienen al IES en una situación difícil. Muy diferente fuera si el IES fuera una institución totalmente independiente en la cual no existiera conflicto de intereses. De hecho, el hecho de que exista un representante del Estado ya genera un conflicto de interés, pero sin duda, si es que el Estado aporta el 40%, tiene que haber un representante del Estado, porque es un gran aportante sobre los recursos que el IES eh, maneja el día de hoy. Entonces, le vuelvo a decir, todo eso hay que tirarlo en la mesa y decir, ok, si se va el Estado, el gobierno central, se va del IES, entonces el gobierno central tiene que retirar ese 40%. Si eso hace de que el fondo de pensiones sufra, entonces tenemos que colocar el monto que se requiere y hay que cobrarlo de la forma que se requiere, en el valor que se requiere, para que esto técnicamente cuadren los números. Si no, no van a cobrar los números nunca. Entonces, dése cuenta, todo hueco que usted genera, todo hueco que usted tapa, genera otro hueco. Entonces, el análisis es mucho más profundo de quizá el análisis que estamos haciendo en este momento en esta mesa
o de alguna declaración que pueda hacer algún funcionario de la institución, del gobierno o de la asamblea, ¿no? Muy bien, gracias, mi estimado Jorge. Quedan temas que pendientes, pero creo que está clarísimo tu punto de vista, opinión ante la propuesta que se ha hecho y ante lo que realmente se debe y se puede hacer, tanto en la parte de previsión social, es decir, seguridad social, como en la parte de salud, que son dos partes que no son iguales, pues, dentro del IES. Entonces, y en lo que tiene que ver con el banco del IES, que es donde está nuestra plata, me refiero a la de los afiliados y los jubilados. Así es que nos vamos nosotros a ir a una pausa. Gracias, oye, felicitaciones. Vi que lo han nombrado presidente de Biblos. Está Así que bienvenido. aquí lo vi con Están unos bienvenidos titanes todos. ahí Todos y bienvenidos. también unas mujeres de carácter ahí en el directorio. Sin duda, todos bienvenidos, todos bienvenidos. Es un lugar histórico, centenario, que, que, que le vamos a abrir obviamente la puerta a la ciudadanía para que puedan disfrutar de este lugar que es tan bonito y que queda, que se fundó, imagínense, el club la sociedad hace 102 años, y ese club en el 82 fue de los lugares pioneros dentro del sector de San Borondón. De acuerdo. Oh, de acuerdo. Nos vamos a la pausa comercial y volvemos, amigos oyentes del sistema de emisoras Atalaya, en un momento.